¿Ok? En esta hoja de trabajo vamos a compartir ya la parte práctica. Perfecto, chicos. Miren, entonces vamos a empezar. Yo les voy a enseñar el día de hoy el análisis de regresión, pero de forma muy sencilla, utilizando el método que para mí es el más sencillo, es el método gráfico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar, chicos? Miren, de la siguiente manera. Permítanme un segundo que voy a ocultar aquí los botones de arriba. Perfecto. Ok, mira. Tengo aquí la información. Imagínense que en este caso necesitamos hacer la proyección de los siguientes periodos. Vamos a hacer la proyección para los siguientes 6 periodos, ¿correcto? Y tenemos aquí la información de los últimos 12 meses, que puede ser cualquier variable, ¿eh? La que se le ocurra. Puede ser la demanda, las ventas, transportes, lo que sea. Aquí tenemos nuestra información histórica de los últimos 12 meses y necesitamos encontrar cuál es el mejor pronóstico para los siguientes 6 meses, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Chicos, miren, hacemos lo siguiente. Lo primero para este método de regresiones es hacer nuestro gráfico, algo muy simple. Hacer un gráfico sencillo, un gráfico de serie, ¿no? De lineal, para que se entienda mejor. Entonces, ¿cómo hacemos? De la siguiente manera, miren. Selecciono la variable, incluyendo el encabezado. Me voy al menú insertar y voy a insertar un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Ya les había mencionado, un gráfico de líneas con marcadores, por ejemplo, ¿no? Y listo, ya inserté mi gráfico. Miren, me voy a poner aquí, ahí está, y voy a cerrar acá, permítanme un segundo. Yo estoy pendiente, por favor, en la medida de lo posible me hablan porque he cerrado la ventanita del chat, así que estoy pendiente de cualquier indicación de ustedes. Ya inserté el gráfico, ¿ok? Entonces, ¿cómo agregamos ahora nuestra línea de tendencia? Miren, sencillo. Seleccionamos la línea o el gráfico, le doy clic derecho y le doy clic aquí donde dice agregar línea de tendencia. ¿Ok? Perfecto. Y miren, aquí al lado derecho aparecen todas las opciones de línea de tendencia que tenemos. Desde la exponencial, desde la lineal, la logarítmica, la polinómica, la potencial y cualquiera. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar por ¿cuál? Por la regresión lineal. ¿Ok? Entonces, tal como incluso aquí aparece por defecto, siempre te muestra la lineal. Seleccionamos la lineal y lo que vamos a hacer es, miren aquí abajo, vamos a marcar una opción que dice presentar la ecuación en el gráfico, ¿ok? Presentamos la ecuación en el gráfico y esta ecuación no es más que la ecuación que te permite encontrar el valor de la variable dependiente a partir de la variable independiente, ¿correcto? En este caso, la variable dependiente no es más que el valor de la variable, es decir, el pronóstico. Así que, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que voy a hacer es, voy a copiar la fórmula, la copio, y me voy aquí a donde dice lineal, y lo voy a pegar, ¿correcto? Voy a pegar, y listo. Ya tengo la fórmula con la cual voy a calcular el pronóstico a partir de la variable independiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos? Para calcular el pronóstico, simplemente tengo que reemplazar. Y voy a reemplazar utilizando una fórmula, ¿no? Dice igual a 16.416 por X. X es la variable independiente, que viene a ser, no es más que el número del mes. ¿Ok? Es el número del mes, o el correlativo del número del mes. Tan solo eso. Más 698.71. ¿Ok? Y ya tengo el valor del pronóstico. Miren, el valor del pronóstico. Y luego esto lo copio hasta el final. Perdón. Ahí creo que alguien tiene prendido su audio. Yesenia, listo. Ya lo apagué. Perfecto. Ok, miren, ya encontré el valor del pronóstico. Siempre que nosotros querramos predecir el futuro, tenemos que revisar siempre primero el pasado. Es decir, tenemos que calcular los pronósticos de lo que ha ocurrido en el pasado para poder luego compararlo en los diferentes métodos y siempre elegir el mejor pronóstico. ¿Qué significa elegir el mejor pronóstico? Significa que tenemos que encontrar un indicador que me permita decidir cuál es el mejor. Ese indicador normalmente son los errores de previsión. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar. Ok, entonces empecemos, miren. Lineal. Lo que voy a hacer primero aquí es calcular algunos datos adicionales con los cuales yo voy a calcular un par de indicadores que son los errores de previsión, que puede ser el error cuadrático medio y la desviación media absoluta. ¿Ok? Empecemos primero por el error. ¿Qué es el error? No es más que la diferencia entre el valor real, ¿ok? Menos el valor del pronóstico. ¿Ok? Lo copiamos hasta el final. Luego de ello viene el error al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo elevamos un número al cuadrado? Existen varias formas.
La más sencilla para mí es esta. Mire, de paso aprendemos una formulita. Y esa formulita que te ayuda a elevar un número a cualquier exponente se llama la función potencia. Llamamos a la función potencia, el número es el valor del error, y la potencia, en este caso, como es al cuadrado, sería el número 2. Ya tengo el error al cuadrado. ¿Ok? Copio hasta el final. Y luego calculo el valor absoluto del error, que no es más que insertar una función en Excel que me permite calcular el valor absoluto. Esa función en Excel es la primera que existe en Excel, se llama ABS, de valor absoluto. ¿Ok? Llamamos a la función y selecciono el error. Y listo, ya tengo el valor absoluto del error. Perfecto. Ahora calculamos estos dos indicadores que les había mencionado. El primero es el error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? No es más que el promedio de todos los errores al cuadrado. ¿Ok? Así que voy a insertar la función promedio y calculo el promedio de toda la columna donde está el error al cuadrado. Pero, miren, muchas veces no se entiende este concepto del error al cuadrado. ¿Por qué trabajar el error al cuadrado? Siempre, cuando trabajemos error, siempre hay que tomarlo en valor positivo. ¿Por qué? Porque una desviación hacia arriba o hacia abajo sigue siendo un error. Pero si lo dejamos con el signo, ustedes saben que al realizar una suma con signos diferentes, es posible que al sumar se puedan los signos reducir, ¿no? Es decir, se van a netear. Y puede ser que te conduzca a un error, ¿no? Si tú tienes menos 5 y luego tienes más 5, la suma te va a dar 0. Y eso te va a indicar que no tienes ningún error, y eso es falso. Porque sí tienes error, sino que un error es por defecto y el otro por exceso. ¿Ok? Entonces, este concepto de error cuadrático en medio, de repente no ayuda mucho. Por eso es que yo os recomiendo aquí, en este caso, es a este indicador sacarle la raíz cuadrada y obtener el error promedio. ¿Ok? Miren, vamos a insertar una función que me permite sacar la raíz cuadrada. Esa función es la función raíz. ¿Ok? La raíz cuadrada o la función raíz de este número elevado al cuadrado me da el error. Ahí está. Entonces, ¿qué significa este valor? Significa que con este método, con el método de regresión lineal, con este método de regresión lineal, nosotros tenemos en promedio 65.95 de error, utilizando este KPI, ¿no? El error cuadrático medio. Si utilizamos la desviación media absoluta, que trabaja sobre el valor absoluto de los errores, ¿cuál sería ese promedio del error? No es más que el promedio, en este caso, de la columna donde está el valor absoluto del error. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con este método, con el pronóstico de regresión lineal, en promedio, según el error cuadrático medio, me da 60, vamos a redondear ya, 66 unidades de error y con el otro tengo 60. ¿Ok? Perfecto. Ya terminé el primero, ahora hago el segundo. El segundo es trabajar ahora la regresión exponencial, porque yo tengo que comparar los modelos para luego elegir el mejor. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Selecciono nuevamente el gráfico, selecciono la línea de tendencia y le doy suprimir. Voy a empezar nuevamente de cero. Así que, ¿qué hago? Selecciono nuevamente la línea del gráfico, le doy clic derecho y le digo agregar la línea de tendencia. Nuevamente al lado derecho me aparecen todas las líneas de tendencia y esta vez voy a elegir ahora el modelo exponencial. Agrego la ecuación en el gráfico y ya tengo su respectiva fórmula. Mira, vamos a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? El siguiente paso es copiar la ecuación y pegarlo aquí abajo, ¿no? Encima de del cuadro que corresponde a la regresión exponencial. Ahora tenemos que calcular el pronóstico. ¿Cómo calculamos el pronóstico? Utilizando esta formulita. ¿Ok? Así que reemplazamos, mira, sería igual a 696.33 multiplicado por el valor exponencial. ¿Cómo calculamos el valor exponencial, chicos? ¿Tienen ideas? ¿Alguien sabe cuánto es el valor exponencial? ¿El valor E? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Qué dice Julia? ¿Sería el 0.0215? No, este es un valor que dentro tú vas a incluir en el cálculo. El valor E es un valor justamente que representa el valor exponencial. Y eso no es un valor numérico, sino es un valor... Con una fórmula, ¿no? La fórmula Excelente. exponencial.
Así es, Sergio, con una fórmula. Y esa fórmula en Excel se llama la fórmula del valor exponencial. ¿Y cómo lo insertamos? De la siguiente manera, miren. Yo estoy aquí en una formulita. ¿Cómo ingreso una función dentro de una fórmula? De la siguiente manera. Nos vamos a la parte superior izquierda y aquí tenemos la lista de todas las funciones que yo acabo de utilizar o las que he utilizado en estos últimos días. Así que me voy a más funciones y voy a buscar esa función que me da el valor exponencial. Esa función justamente se llama exp, de exponencial. Llamo la función, ahora sí por dentro voy a elegir ese valor que dice 0.0215 multiplicado por x, que sabemos que el x no es más que el número del periodo. Y le damos a aceptar. Y ya tengo el pronóstico utilizando, miren, la regresión exponencial. Calculamos nuevamente los indicadores. El error. Ya sabemos que el error no es más que la diferencia entre el valor real y el pronóstico que corresponde al exponencial. ¿Ok? Hago la diferencia y luego lo copio hasta el final. Error al cuadrado. Ya sabemos que para elevar un valor al cuadrado, puedo utilizar aquí las funciones usadas recientemente. Llamo a la función potencia. Llamo a la función potencia, selecciono el error y la potencia es el número 2, porque estoy elevando al cuadrado. Perfecto. Ya tengo el error al cuadrado. Y por último, el valor absoluto del error, que no es más que la función valor absoluto, la función ABS de la columna o de la celda donde está el error. ¿Ok? Y luego esto lo copio hasta el final. Para terminar, calculamos ambos indicadores. El error cuadrático medio, que no es más que el promedio de los errores al cuadrado, y la desviación media absoluta, que no es más que el promedio de los errores en valor absoluto. Y finalmente, calculo, le saco la raíz cuadrada de ese error cuadrático medio para que se vea mejor, ¿no? Para que sea más interpretable. Así que selecciono solo el valor del error al cuadrado y ya tengo, miren aquí, el error al cuadrado. Ahora, yo ya tengo dos valores con los cuales comparar. Entonces yo les pregunto, chicos, a ustedes, aquí, ¿cómo hacemos para elegir entre dos métodos cuál es el mejor? ¿Cómo elegimos? ¿Cuál creen ustedes que es el menor error? Excelente, Juan Carlos. Y en este caso, ¿cuál es el que tiene el menor error? Entre estos dos. La regresión lineal. La lineal. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo que es la lineal? Porque tiene el menor valor. Mira, en ambos casos coincide. 65.95 es menor que 67, en el segundo caso 70.11 es menor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este primer partido, ¿ok? Que estamos en semifinales, la regresión lineal le ha ganado al exponencial. ¿Correcto? Entonces, hasta el momento, la lineal es mejor que el exponencial. ¿Ok? Hasta el momento. Nos falta incluir algún otro modelo más, que en este caso va a ser la polinómica. ¿Ok?